Muy bien, apreciados hermanos, hermanas, es un gusto tener en esta mañana el estudio de la palabra de Dios y me gustaría ir al libro de Daniel, capítulo 8, versículo 3. Y en la Biblia nosotros vamos a encontrar un texto muy hermoso y que dice Daniel 8:3. Sí, lo tenemos. A ver, yo aquí voy a poner en la pantalla también el texto bíblico para poder meditar. Y el tema ya está ahí, el nombre del tema está en la pantalla, pero sin duda alguna yo creo que muchos ya han escuchado, o para muchos va a ser la primera vez que van a escuchar este tema, ¿no? Es un poco de historia, pero antes de empezar con la historia, quisiera comentarles la parte bíblica, ¿no? La parte cristocéntrica, porque no podemos empezar el tema sin antes invitar a nuestro amado Jesús al estudio de esta mañana. Así es que por eso, en esta mañana a ver, vamos a colocar aquí, está por aquí está. Muy bien. Entonces ahí en pantalla ustedes van a ver el texto. Ujú. Muy bien. Entonces, ahí está el texto, ¿no? El texto que dice, alcé mis ojos. ¿Qué más dice? A ver, vamos a poner en pantalla grande mejor. Alcé mis ojos, alcé mis ojos y miré y he aquí un carnero que estaba delante del río y tenía dos cuernos. Y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro y el más alto creció, creció después. ¿A qué hace referencia aquí el profeta Daniel? Un evento muy importante, ¿verdad? Un evento muy importante. A ver, vamos a colocar. Ok, ahí está. Muy bien. Entonces, apreciados hermanos, el tema de esta mañana tiene que ver con esta profecía, ¿correcto? Porque hablar del periodo intertestamentario, es un nombre teológico que le dan, yo le he puesto en otras palabras, más sencillo, para que ustedes y yo podamos entender, porque para muchos hermanos nunca hemos estudiado teología, quien les habla es anciano de iglesia. Sin embargo, me apasiona un poco el estudio de la Biblia, como, así como ustedes. Y este es un tema que hace años yo había estudiado y sin embargo me dije a mí mismo, ¿no? Es bueno que nosotros como adventistas podamos conocer un poco acerca de un periodo muy importante en la vida de la iglesia, ¿no? En la vida del don profético. Vamos a hablar un poquito del don profético, cómo es que este don profético ha habido una época en la que no ha habido profetas. Y si usted va al último libro del Antiguo Testamento, que es el libro de ¿qué? El libro de Malaquías, ¿verdad? Es el último libro del Antiguo Testamento, Malaquías. ¿Y cuál es el primer libro del Nuevo Testamento? Mateo. Muy bien, entonces entre Mateo y Malaquías hay un lapso de tiempo. Me dejo entender, hay un lapso de tiempo, un periodo donde no hubo el don de profecía, donde no hubo profeta, ¿correcto? Ahora, es por eso que en esta mañana el tema corresponde a ese periodo de tiempo. Es por eso que yo lo llamo entre los dos testamentos. Usted lo va a encontrar en internet o en otros lugares con el nombre de periodo intertestamentario, ¿no? El periodo entre los dos testamentos. Entonces, Daniel es uno de los profetas que habla acerca de lo que es, habla acerca de lo que eh, iba a pasar. Ustedes saben que las cuatro naciones o la interpretación de la estatua que le da a Nabucodonosor, Daniel comienza a relatar una serie de eventos, serie de reinos que vendrían. Y en esta mañana vamos a nosotros a hablar un poquito de Daniel, pero vamos a hablar un poquito también de algunos libros que se escribieron en esa época. Ustedes saben muy bien que en esa época del periodo intertestamentario hubo también escritores que se los llama apócrifos, porque no fueron inspirados por Dios, pero sí vamos a considerar como unos libros históricos, ¿correcto? Eso sí vamos a considerar
como que fueran libros históricos, ¿correcto? Como referencia, ¿correcto? Como referencia. Es bueno que nosotros cuando estudiemos tomemos todas las aristas y de esa manera nosotros podamos conocer y entender un poco más. Pues bien, hermanos, para empezar, el periodo intertestamentario duró aproximadamente 400 años. ¿Cuántos años? 400 años duró desde el último profeta del Antiguo Testamento hasta el primer libro del Nuevo Testamento. El primer profeta del Nuevo Testamento, ¿quién es? Juan el Bautista. Juan el Bautista es el profeta que viene a preparar el camino para el Mesías. Entonces, pero antes de Juan el Bautista sucedieron una serie de eventos, una serie de eh, revoluciones, hubo sublevaciones, hubo guerrillas, hubo bastante. Y en la época de Jesús hubo unos remanentes, hubo personas, hubo sectas religiosas. Esas sectas religiosas, ¿cuándo se formaron? Por ejemplo, los saduceos, los fariseos, los esenios, los celotes. Ellos ya vemos en el Nuevo Testamento, ¿no? Pero ellos, ¿cuándo formaron esas sectas? Se formaron en el periodo intertestamentario, en el periodo donde no hubo don profético. Y vamos a ver en esta mañana que el nombre que recibe durante este tiempo no es que porque no se escribió nada del libro del Nuevo Testamento. Ningún libro del Antiguo Testamento o del Nuevo Testamento fue escrito en este periodo de 400 años. Así que, apreciados hermanos, vamos a colocar aquí para que ustedes puedan visualizarlo en pantalla grande. Entonces, hermanos, hasta aquí vamos bien, estamos poniendo las bases de lo que va a ser el periodo entre los dos testamentos. Muy bien, el temario a desarrollar. Miren, este es el temario, hermanos. Vamos a empezar con la introducción al periodo intertestamentario. Luego, si el tiempo nos alcanza en esta sesión, hablaremos de los libros apócrifos del Antiguo Testamento. Luego hablaremos de los libros apócrifos del Nuevo Testamento. Quizás hemos escuchado que ha habido libros del Antiguo Testamento, ¿no? De apócrifos, que en algunas versiones, en la Dios habla hoy latinoamericana, que es una versión católica, se habla bastante y se tiene estos libros, ¿no? Sabiduría, Tobías, Judith, Macabeo 1, Macabeos 2, bueno, en fin, varios libros apócrifos del Antiguo Testamento. Pero también vamos a hablar un poquito de los libros apócrifos del Nuevo Testamento, ¿ya? También hablaremos la historia y el uso de estos libros apócrifos que se les da. Y finalmente estaremos desarrollando las conclusiones. Muy bien, entonces vamos a empezar con la introducción al periodo intertestamentario. Muy bien, hermanos. Yo quisiera que si tienen alguna nota o algún lápiz y papel para anotar algunos datos que van a ser sumamente importantes para el estudio de esta mañana. Pues bien, vamos a nosotros a tomar como referencia al autor de uno de los libros apócrifos que fue escrito justamente en este periodo intertestamentario, ¿ya? Macabeos es uno de los libros apócrifos, pero que sin embargo describe muy bien la situación en la que en esa época, en ese tiempo, el pueblo de Dios vivía, ¿correcto? Y Macabeos va a describir los eventos que sucedieron entre los años mejor dicho, 175 al 134 antes de Jesucristo. Y el libro de Macabeos menciona esto varias veces y se refiere a una época de gran aflicción. Por ejemplo, en el libro de Macabeos 9:27, ¿no? Primera de Macabeos 9:27, repito, hermanos, estamos tomando como referencia este libro porque en el canon bíblico, o sea, en la Biblia que tenemos, no está este libro. Sin embargo, este libro sí nos sirve como referencia histórica para ver qué es lo que sucedió antes de que no conozcamos lo que conocemos actualmente del Nuevo Testamento. Dice en el libro de Macabeos, primera de Macabeos, capítulo 9, versículo 27, menciona, dice, tribulación tan grande no sufrió Israel desde los tiempos en que dejaron de aparecer profetas. Afirma que Simón fue confirmado como un líder y como sumo sacerdote a perpetuidad. Y en el capítulo 14, versículo 41 de Primera de Macabeos, dice, hasta que apareciera un profeta digno de fe. Y hermanos,
Sin embargo, nosotros podemos ver que hay referencias en el libro de Daniel, que es sin duda uno de los libros un poco difíciles de entender, pero a la luz de Apocalipsis y complementándolo, vamos a llegar a comprender. La cuestión en torno entonces, hermanos, a su autoría, vamos a ver que Daniel describe así detalladamente, y ustedes saben que el libro de Daniel tiene dos partes, ¿no? Una parte profético-histórica y la otra parte histórico-profética. Miren, como base estoy tomando la Biblia en primer lugar para que tengamos como bibliografía. En segundo lugar estoy tomando este material, tomo 2 del libro Daniel, el profeta mesiánico, escrito por el pastor Merlin Alomía. Este es el texto base que estoy tomando para hacer algunos datos, por ejemplo, los 4 reinos, cuando Alejandro Magno muere, quienes toman, cómo se divide el reino, ¿no? Entonces, se habla de un cuerno pequeño, se habla de cuatro cuernos, quiénes son, a quiénes representa. Entonces, de este material estoy extrayendo esta parte para poder explicar. Vamos a hablar de un tal Antíoco Epífanes. No sé si ustedes han escuchado que también vamos a hablar ahí. Tiene mucho que ver este personaje y de ahí estoy tomando como base 2 libros, ¿ya? 2 libros para esa parte, para explicar quién es Antíoco Epífanes, porque fue un rol fundamental. A raíz de este hombre, lo que las profanaciones que hace en el templo de Dios, lo que hace con los judíos, es sumamente importante. Entonces, vamos a hablar, y estoy tomando como base este libro, Clásicos del Adventismo, tomo 5, y el libro es Simposio sobre Daniel. Ya, este es un material que también, del cual estoy tomando como base. Aquí hay bastante información acerca de quién es Antíoco Epífanes. El otro libro para referirme a Antíoco Epífanes, estoy tomando como bibliografía el siguiente texto. Yo sé que ustedes tienen este libro, hace tiempo salió El juicio investigador, ¿no? El fundamento bíblico, escrito por Marvin Moore. Aquí hay un capítulo, más adelante vamos a, cuando desarrollemos la parte de quién es Antíoco Epífanes, eh, el autor nos menciona aquí quién es, cuál es la interpretación adventista que se le da, ¿no? Nosotros tenemos una interpretación historicista, no somos preteristas ni futuristas, pero sí somos historicistas, o sea, conocemos la historia del mundo a través de la historia, a través del largo del tiempo se han cumplido serie de eventos. Muy bien, hermanos, entonces hasta ahí estamos, ¿correcto? Y si alguien tuviera este material, pregunta, interpretación de las escrituras, preguntas y respuestas bíblicas. Aquí también se habla acerca de quién es, a quién representa el cuerno pequeño, ¿no? Y aquí muy acertadamente también mencionan de que el cuerno pequeño se le da una doble interpretación y es bueno, sería bueno como tener como referencia este material. Pues bien, entonces con esas armas que tenemos para poder ilustrarles, hermanos, en esta mañana, me gustaría que podamos iniciar con una oración. Hemos leído un poco un texto bíblico, pero oremos para que el Espíritu Santo nos ayude a retener, a entender un poco de esta historia. Va a haber varios datos que se va a mencionar y bueno, como dice la palabra de Dios, todo lo que nosotros escuchemos en su momento también el Señor nos hará recordar y hablar lo que hemos aprendido. Así que oremos, ¿dónde estamos? Querido Padre Celestial, te damos gracias una vez más porque estamos empezando un estudio maravilloso, un estudio en el que sin duda alguna, Señor, vamos a recordar, vamos a aprender acerca del periodo donde no hubo don profético, pero sin duda alguna tú no abandonaste a tu pueblo. Tú mantenías, Señor, a pesar de que no hubo un don profético, a pesar de que no se levantó un profeta, sin embargo, Señor, tú mantenías a tu pueblo. Preparaste, Señor, para la venida del Salvador. Oh Señor, ayúdanos en esta mañana, a la luz de tu palabra y de la historia, entender un poco acerca de los eventos que sucedieron antes de que se iniciara el Nuevo Testamento. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, vamos a hablar entonces acerca del periodo intertestamentario. Muy bien. Entonces, vamos a ir entonces. Les estaba hablando acerca de lo que sucedió antes. Y ya saben, hermanos, ¿cuántos años duró más o menos el periodo donde no hubo don profético? ¿Cuántos años duró más o menos? 400 años. Aproximadamente 400 años. Muy bien, pero sin embargo, nosotros a la luz de Daniel, vamos a referirnos a Daniel en esta mañana,
Daniel ve en la interpretación que le da a Nabucodonosor acerca de la estatua. Ustedes saben que las partes, ¿no? Que la cabeza es de oro, los pechos y brazos de plata, el vientre y muslo de bronce, las piernas son de hierro y los pies es una mezcla entre el hierro y la arcilla, ¿no? Luego vemos en la profecía, hermanos, que en la interpretación del sueño que le da Daniel a Nabucodonosor, ve que una piedra lo golpea, ¿no? Y esto sabemos que es el reino de Dios que cuando viene formará con la segunda venida de Cristo, ¿correcto? Entonces, miren, hermanos, vamos a entonces, a ver, el periodo, ya sabemos, el periodo intertestamentario duró 400 años y recibió este nombre porque durante ese tiempo no se escribió ningún libro del Antiguo o del Nuevo Testamento. Entonces, hermanos, tradicionalmente se ha entendido que la cabeza es Babilonia, ¿no? Ya eso tenemos bien claro, creo. La siguiente parte de la estatua, que son los brazos y los pechos, ¿a quién representa? A Media, al gobierno medo-persa, ¿correcto? Eh, Luego vendría el gobierno de Grecia, ¿no? El cual dice, según Daniel 2:39, dominará en toda la tierra. Y luego, ¿qué vendría? Vendría Roma, que llegó a ser uno de los reinos que estará dividido y que no permaneció en pie. ¿Por qué? Porque viene la piedra y que derrumba a esta estatua. Entonces, apreciados hermanos, entre estos grandes imperios que sucedieron unos a otros y fueron el marco en el que representó el drama, ¿no? De la redención del pueblo de Dios. El reino babilónico duró, miren hermanos, duró de esta fecha, del año 605 hasta el 539 antes de Cristo. Voy a escribir aquí en la pantallita, vamos a poner aquí una pizarrita para más o menos, a ver, me permite, creo que pantalla. Ok, no, me parece que no hay pizarrita. No. Muy bien, entonces, a ver. Ok. Um, entonces, hermanos, vamos a ver entonces por aquí. Voy a colocar aquí una diapositiva para que podamos ilustrar de manera gráfica de lo que estoy mencionando. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, hermanos, aquí voy a tener una pizarrita en blanco y vamos a poner a modo de recordar, ¿ya? A modo de recordar. A ver, tenemos por este lado los 4 reinos. El reino babilónico, que duró del año 605 al 539. Muy bien, entonces vamos a ver. Vamos a escribir aquí en la pantalla, apreciados hermanos. A ver si la tecnología nos permite. Es lo bueno del Zoom, ¿no? Que nos permite. A ver, vamos a. Si me permite, creo que. A ver, vamos a. A ver, vamos a tratar de colocar una letra. Ok, ahí está. Muy bien. Sí se logra ver, ¿verdad? Muy bien, entonces, Babilonia va de qué año? Dijimos del año 605 al año 539 antes de Cristo. Ok, vamos a poner con minúscula antes de Cristo. Antes. Un momentito, a ver, vamos a ampliar esto de acá para que vamos a esto. Porque miren, vamos a ver en qué parte de estos reinados se va a desarrollar el periodo intertestamentario. Es por eso que estamos haciendo un recordaris. Luego de Babilonia, ¿qué reino viene? ¿Qué gobierno viene, hermanos? El gobierno. Los medo persas. Muy bien, Medo-Persa.
¿no? Medo-persas. Coexisten, ¿no? Dos gobiernos, los medos y los persas. Muy bien, este gobierno se desarrolló entre los años 539 al 331 antes de Cristo. Muy bien. Luego, ¿qué vendría? Vendría... Los griegos. Muy bien, los griegos. Si pregunto, hermanos, ¿qué animal, qué bestia representan estos? También me imagino que ustedes ya debemos conocerlo, ¿verdad? Así que, a ver, el griego del año 331 al año 63. Imagínense, al año 63. Esto es año 331 antes de Cristo y año 63 después de Cristo. Miren, entonces el periodo intertestamentario va a estar aquí, hermanos, en este reino, el reino de los griegos. Luego, ¿qué vendría? Vendría un cuarto reino. ¿Qué pasaría? Roma. Muy bien, Roma del año 63 a la actualidad. Muy bien. ¿Estamos hasta ahí, hermanos? Estamos recordando estos 4 reinos, ¿correcto? Ahora, nosotros vamos a centrarnos en esta parte, ¿ya? Ahora, miren, hermanos, los últimos capítulos del libro de Daniel son más explícitos. ¿Por qué? Ahora, esto es importante que nosotros conozcamos. Aquí el autor muy acertadamente, Merlin Alomía, menciona en el libro, aquí está, menciona en el libro, apreciados hermanos, vamos a poner aquí en pantalla. Menciona en el, a ver, un momentito, ahora sí. Ya está. Miren, hermanos. Tú sabes que el Daniel está dividido en 2 secciones, 2. Los primeros 6 capítulos, del 1 al 6, ¿de qué hablan, hermanos? Del 1 al 6, hermanos, tienen una sección histórico-profética. Es historia, pero es profética, ¿correcto? Esa es la primera sección, la primera parte, del 1 al 6, de los capítulos 1 al 6. Ahora, de los capítulos 7 al 12 de Daniel, es una sección profético-histórica. A ver, vamos a ver otra vez, nuevamente. De los capítulos 1 al 6 de Daniel, es histórico-profética. ¿Por qué? Hay bastante historia, hay bastantes, los reinos, todo lo que va sucediendo, tienen algo histórico, pero tienen una aplicación profética. Ahora, cuando estudiamos de la sección de Daniel del capítulo 7 al 12, vamos a encontrar que es una sección profético-histórica, ¿correcto? Ahora, con eso en mente, apreciados hermanos, ya conociendo eso, teniendo como base esa parte de lo que es de Daniel, nosotros vamos a ir desarrollando y miren lo que va a pasar en este periodo de los griegos. Muy bien, ¿qué pasó, hermanos? Porque ahí hemos leído hace rato en el libro de Daniel y en el capítulo 8 y versículo 20. Vamos a leer nuevamente Daniel 8:20. Miren lo que dice Daniel 8:20. Y ahí lo tenemos, hermanos. A ver, vamos a ver por aquí. Vamos a tratar de hacer. Ok, aquí está. Muy bien, ahí está, hermanos. Daniel 8:20. Dice, en cuanto, vamos a poner pantalla grande, en cuanto al carnero que viste, que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. Luego dice, luego un macho cabrío venía ¿de dónde? De la parte del oeste sobre la superficie de toda la tierra. Eso lo encontramos en el versículo 5. Si retrocedemos por aquí al versículo 5, mientras yo estaba considerando esto, dice, he aquí un macho cabrío venía del lado del poniente sobre la faz de toda la tierra, sin tocar tierra, y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. Este es el rey de Grecia. Miren, según este cuerno, en el versículo 21, ¿a quién hace referencia? El macho cabrío es el rey de Grecia. Y el cuerno
grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Entonces, hermanos, miren, vamos a ir por aquí. Vamos a ir nuevamente a nuestra ilustración que estamos realizando. Vamos a cerrar esto por aquí. Miren, hermanos. Entonces, a la luz de la Biblia estamos viendo que el gobierno griego está en Daniel. Daniel, voy a colocar acá en abreviatura 8, 5 y 21. Ahí hace referencia a este macho cabrío. Ahora, hermanos, miren, yo no quisiera aquí, porque este es un tema que de pronto se estudiaría en otro momento. Lo que estamos nosotros viendo es el periodo intertestamentario. Yo no quisiera desviarme de ese propósito, pero hermanos, miren, estamos poniendo las bases para que nosotros podamos entender ahora sí de, de qué va a suceder en esta época. ¿Ya? Ahora sí, voy a empezar a desarrollar algunos nombres y algunas fechas. Ustedes saben que Alejandro Magno eh, murió el año 323. Sin embargo, Alejandro Magno, que es uno de los más grandes emperadores y aquel hombre que conquistó gran parte de Europa, de lo que hoy tenemos, hermanos, gran parte, Alejandro Magno murió a ¿cuántos años de edad? Muy joven, murió a los 33 años de edad. Pero la visión que tenía Alejandro era tal y cumplió lo que Daniel dijo, ¿no? Que abarcaría grandes geográficamente. Y Alejandro Magno, hermanos, conquistó muchas tierras, conquistó bastante, pero miren, hermanos, cuando Alejandro Magno muere, ¿qué pasó? Y aquí muy acertadamente el doctor Merlin Alomía, y me gustaría que compartir con ustedes lo que él menciona acerca de lo que va a ocurrir por ocasión de la muerte definitiva de, de Alejandro. Dice, esto desató nuevamente las luchas con la derrota de Antígono en la batalla de Ipso en el año 301 a.C. Ante esto, Antígono se suicidó. Demetrio huyó a los cuatro y los cuatro generales, ya sin oposición alguna de importancia, se repartieron el reino. Miren, así está pasando, hermanos. Cuando Alejandro Magno muere, los cuatro generales se van dividiendo el reino, se reparten. Con esto, el anhelo de Antígono de formar un único imperio griego unido terminaba para siempre. Hermanos, ¿quién era este Antígono? Antígono en el año 306 antes de Cristo, hermanos, se sobrepuso a los demás. Sin embargo, al pretender el control de las satrapías y especialmente al intentar proclamarse rey en corregencia con su hijo Demetrio, cuatro de sus aliados se proclamaron rey en sus respectivas provincias. ¿Y quiénes son esos cuatro? Los cuatro generales de Alejandro Magno. Ahora tú sabes que estos cuatro están también en la profecía de Daniel. Esos cuatro cuernos son cuatro reinos. Y ahora, miren, vamos a ver, ahí voy a poner en la pantalla, hermanos, para que ustedes puedan tomar nota. ¿A quiénes corresponden estos cuatro reinos? Vamos a borrar esta parte de aquí. Vamos a ver, vamos a subir esto un poquito por aquí. Ya está, hermanos. Muy bien. A ver, vamos con la primera. Y esto es importante saberlo a modo de historia, ¿ya? Uno de los generales es llamado Casandro. ¿Cómo se llama? Casandro. Muy bien. Casandro. Él fue rey en qué, geográficamente, en qué lugares? En Macedonia y, y en Grecia. Luego, el segundo general, Lisímaco, es otro general que gobernó en parte de Tracia y Asia Menor. Asia Menor, ¿correcto? Otro general, el tercero. ¿Cómo se llamaba? Seleuco. ¿Les suena ese nombre, hermanos? Seleuco. Él estuvo en parte de Asia, en parte de Asia Menor, parte del norte de Siria
Mesopotamia, miren, el lugar, la área geográfica donde este general reinó, parte de Mesopotamia y algunas Mesopotamia. provincias. ¿Les suena ese nombre, Mesopotamia? Claro que sí, ¿verdad? Y algunas provincias orientales. Algunas provincias, incluyendo Babilonia. Incluyendo Babilonia. Babilonia. Muy bien, creo que no se ve. Vamos a reducir un poco esta. Vamos a ver. Entonces, estas de acá vamos a borrar. Vamos a considerar esta parte que estamos viendo, la parte. Ustedes me dicen si requieren una mayor aclaración. Y hermanos, yo estoy tratando de hacerlo a nivel coquito, así poco, de yendo de menos a más. Estoy yendo de menos a más para que luego entremos a desarrollar qué es lo que sucedió en el periodo intertestamentario. Ahorita estamos hablando un poquito de los antecedentes, pero miren, aquí ya vamos a ver por qué el pueblo de Dios, el pueblo judío, llegó a ser lo que fue en el tiempo de Jesús. Van a ver por qué. El cuarto rey gobernó, ¿y cómo se llamaba? El general Ptolomeo. ¿Cómo se llamaba? Ptolomeo. Muy bien. Ptolomeo gobernó en Egipto, Palestina y Siria. Muy bien. Vamos a reducir un poquito esto de aquí. A ver, vamos a reducir aquí para que puedan ustedes visualizar. Muy bien. Ahí ustedes ven en pantalla, ¿correcto? Bien, hermanos. A ver, haciendo un remember. Estos 4 reyes eran los 4 generales de Alejandro Magno. Aquí el autor, los que tienen este libro, en la página 189, aquí el autor, Merlin Alomía, coloca incluso un mapa, ¿no? El mapa donde estuvo los 4 reinos, ¿no? Los 4 generales que dividieron. Pero aquí hay un dato interesante. Antes de que estos 4 generales se dividieran el reino que Alejandro Magno había conquistado, este personaje, el general Antígono, quiso proclamarse rey juntamente con su hijo Demetrio. Pero los otros 4 generales, Casandro, Lisímaco, Seleuco y Ptolomeo, no lo permitieron. Hicieron una batalla en la cual la batalla llamada la batalla de Ipso, que se desarrolló el año 301. Muy bien, vamos a dejar esto a un lado. Ahora vamos a entrar a hablar de los 4 reyes. Miren, hermanos, ¿en qué rey gobernaba prácticamente a los judíos, al pueblo de Dios? Están entre los últimos 2, entre Seleuco y Ptolomeo. Entre estos dos, entre estos dos reyes, el, el pueblo de Dios estaba como la manzana de la discordia. Un tiempo era gobernado por Seleuco y otro tiempo era gobernado por Ptolomeo. Era un territorio en disputa, era un territorio donde tenían, por así decirlo, doble nacionalidad, ya si queremos llamarlo. Un tiempo gobernaba Ptolomeo y otro tiempo gobernaba Seleuco. Y hermanos, vivir así para el pueblo de Dios ha sido bien difícil y va a ocurrir ciertos eventos, ciertos movimientos de independencia. ¿Te suena ese nombre? Movimientos de independencia. Cansado el pueblo de Dios de ser gobernado por reyes idólatras gentiles. ¿Qué hicieron? Y vamos a ver ahorita en breve, vamos a desarrollar, vamos a ver algunos nombres, algunos personajes que se van a sublevar, van a querer tener, van a haber batallas de guerrilla para proclamar la independencia del pueblo de Dios. Y te voy adelantando algo. El pueblo de Dios, hermanos, te recuerdas que cuando Jesús vino, y esto te voy adelantando, cuando Jesús vino, ¿qué le quisieron hacer a Jesús? Poner como rey, ¿correcto? ¿Por qué? Porque Jesús hacía milagros. Ahora, ¿te acuerdas que había una secta llamada los celotes? ¿Dónde nació los celotes? No nació en el tiempo de Jesús, nació antes de que Jesús viniera. ¿Te acuerdas de los fariseos? ¿No? Entonces, mire, los celotes, por ejemplo, eran unos guerrilleros, como hoy por hoy en muchos países hay guerrillas que tratan de buscar la paz, que tratan de liberar al pueblo. Bueno, hermanos, los celotes eran una secta que buscaba que la liberación total del yugo romano. Ellos querían de todas maneras liberarse.
Tanto es así, hermanos, que uno de los que murió, uno de los que fue rescatado, que murió, Jesús murió en vez de él, fue Barrabás. Barrabás fue uno de los sediciosos, alguien que cometía, aparte que era homicida, aparte que era asesino, era sedicioso, pertenecía a esta secta, pertenecía a aquellos que buscaban la sedición, aquellos que buscaban levantarse contra el yugo romano, querían ser libres. Es por eso que a Jesús trata el pueblo de decir, ponerlo, obligarlo, ponerlo como rey, pero Jesús no vino a reinar en este mundo. Su reino era otro reino, decía Jesús. Mi reino no es de este mundo. Pero hermanos, miren, estoy dando un adelanto, ¿por qué? Porque cuando Jesús viene, hermanos, y eso creo que ya el hermano Pastor Antonio en una época, cuando estudiaban el libro de Mateo, capítulo por capítulo, han aprendido y es bueno que hoy día vamos a recordar. ¿Por qué? Porque cuando Jesús viene, hermanos, había un, un éxtasis, un anhelo de liberación. Esperaban ser liberados del yugo romano, ya estaban cansados. El pueblo de Dios, hermanos, era un pueblo singular porque todos los gobernadores, ¿no? Trataban a este pueblo con pinzas. Estás viendo ahora tú en Reavivados por su palabra, en el libro de Hechos que estamos estudiando, de cómo es que este pueblo era tan particular que los gobernadores, que eran impuestos por Roma, ¿no? Los procónsul, los gobernadores, ¿qué hacían? Tenían que lidiar con los judíos y tenían que identificar por qué estaba siendo juzgado Pablo, por ejemplo. ¿Era por la ley de ellos, o sea, la ley judía, o era por la ley de Roma? Entonces, ustedes están viendo en el libro de Hechos que los judíos tenían una manera particular de poder gobernarse y por eso es que todo gobernador que venía tenía que estar así, ¿no? Tratar con pinzas, porque eran unos ciudadanos que tenían, adoraban a Dios, pero que no querían servir a Roma, pero lamentablemente estaban sojuzgados. ¿Por qué? Porque Roma comenzó a gobernar y comenzó a poner gobernadores. Ahora miren, hermanos, cierro paréntesis. Vamos a continuar con esta apasionante historia. Hasta aquí estamos bien, apreciados hermanos. A ver, confírmeme, por favor, si alguien se durmió, levántense. Si alguien todavía necesita algo que aclarar hasta aquí. Estamos en esta parte, hermanos, de la división del reino de Alejandro Magno. Se divide en cuatro. Ahora, el pueblo de Dios está en disputa. Es un pueblo que está en territorio de discordia entre dos de estos reyes, Seleuco y Ptolomeo. Pues bien, hermanos, vamos a continuar entonces. ¿Qué pasó, hermanos? En lo que pasa es que, hermanos, es que luego de esto, de que el reino se divide en cuatro, hermanos, Alejandro Magno dejó y su gobierno, su reino se dividió en cuatro. De estos dos últimos, Seleuco y Ptolomeo, hermanos, es que de estos dos últimos, Israel, ¿no? Dominaron a Israel en los siguientes 300 años. Y según el libro de Macabeos, primera de Macabeos 1:9, dice que se multiplicaron los males sobre la tierra. Ahorita vamos a hablar quién es Macabeo, ¿ya? Porque este personaje es uno de los libros apócrifos, pero que sin duda alguna escribe parte de lo que sucedió en este periodo donde no hubo don profético. Al igual que en los siglos anteriores, hermanos, Palestina era un territorio ubicado entre los imperios asirio, babilónico y persa, territorio de Palestina. Y además era gobernado por Egipto. Entonces, por lo que Judea, ¿no? Quedó atrapada entre los seleucidas que gobernaban Siria y los ptolomeos que regían Egipto. Entonces, hermanos, en Daniel de los que gobernaban a los seleucidas, en Daniel 11, ¿no? Se puede ver que el rey del norte se le corresponde a Seleucidas y al rey del sur corresponde a lo que son el Ptolomeo. Hasta los mediados del siglo primero, hermanos, miren, hermanos, estos dos, vamos a colocar acá, estos dos, voy a colocar acá con otro colorcito para que podamos diferenciar. A ver, un azulito y un color rojito, ¿ya? Para que podamos identificarlo. Miren, hermanos, entre estos dos había un país en disputa. ¿Cómo se llamaba? Era Palestina. Palestina, que estaba entre qué reinos o entre qué países?
entre Seleucidas, y Ptolomeo. Era un país en disputa geográficamente. Ahora, hermanos, las relaciones entre ellos iban desde una coexistencia recelosa hasta una hostilidad activa. Y es por eso, hermanos, que Judea venía bajo el control de uno y luego de otro. Así, hermanos, en esa época, y cuando llegamos a la época de Jesús, aún están en esa disputa, pero ya nosotros conocemos por la historia, hermanos, que cuando ellos quieren ser liberados, va a suceder algo importante. Miren, hermanos. Entonces, vayamos a lo que dice Daniel 8, 9 al 12. Miren, hermanos, Daniel 8, 9 al 12. Y aquí vamos a ver Daniel 8, 9 al 12. Daniel 8, 9 al 12. Vamos a... Correcto, ahí está. Muy bien. Y uno de ellos, a ver, vamos a pedir a una hermana o un hermano que nos ayude con la lectura, por favor, del texto bíblico que aparece en pantalla. ¿Algún voluntario? Hola, a ver, vamos a invitar a... Daniel 8:9 dice lo siguiente: y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa. ¿Y Continuamos, está hermano. bien? Sí, continuamos. Hasta el versículo 12 vamos a leer. Bien. Y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército de las estrellas echó por tierra y los pisoteó. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. Muy bien. Gracias, apreciado hermano, por la lectura de estos versículos. Miren, hermanos, fíjense, ahora vamos a nosotros, a la luz de la Biblia, a ver a quién representa este cuerno pequeño que creció mucho hacia el sur y luego hacia el este y hacia la tierra gloriosa. Dicen, no, se engrandeció el ejército del cielo, se engrandeció contra el jefe del ejército, pero fue quitado el sacrificio continuo. Y aquí vamos a hablar, sin duda alguna, de un personaje que tanto el autor Merlin Alovía, escritor del libro Daniel, el profeta mesiánico, tomo 2, y también el autor Marvin Moore, muy bien acertadamente desarrolla. Pues bien, hermanos, a quién representa este cuerno pequeño? Hermanos, como se interpreta, que es un rey de aspecto fiero que causará gran ruina y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Eso lo podemos encontrar en el versículo 21 al 24. Miren, hermanos, ese cuerno pequeño va a pasar lo siguiente. Ahí está, miren, del versículo 21. Dice, y el macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Y en cuanto al cuerno que fue quebrado y sucedieron 4 en su lugar, significa que 4 reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de él. Y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas, y su poder se fortalecerá más no con fuerza propia, y causará grandes ruinas y prosperará y hará arbitrariamente y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. ¿A qué está haciendo referencia esto, hermanos? ¿A qué se refiere, hermanos? Miren, estos 4 reinos de los que hemos mencionado, estos 4 reinos ya no pudieron unirse. No hubo una unidad. No hubo una unidad. Estos 4 reinos ya no era como el gobierno, el reinado de Alejandro Magno. Ya no. Cuando se dividió, hermanos, lamentablemente ya no se volvieron a unir. Más aún, a lo contrario, hubo disputas entre estos
entre estos generales que se dividieron el reino que Alejandro Magno había conquistado. ¿Correcto? Entonces, tal cual se está cumpliendo lo que siglos antes ya Daniel había escrito. Ahora, es importante mencionar lo siguiente, apreciados hermanos, porque hasta aquí estamos viendo que la profecía se está cumpliendo al pie de la letra, se está cumpliendo al pie de la letra. Y ahora miren, hermanos, lo que va a pasar. Miren, ¿a qué se refiere con lo que decía ahí que va a ser profanado el templo, todo eso, hermanos? Resulta que en el año 167 antes de Jesucristo aparecería un hombre llamado Antíoco Epífanes. Voy a colocar acá en la lámina para que ustedes puedan considerar, ¿correcto? Vamos a colocar aquí, vamos a ver esto por aquí, vamos a ver. Ahora sí, vamos a borrar esto de acá. Muy bien. Vamos a ver entonces. ¿Cómo se llama? Antíoco Epífanes. ¿Ya? Muy bien, Antíoco Epífanes. ¿En qué año? En el año 167 antes de Jesucristo. ¿Qué ordenó ese año? Miren, ese año, ¿qué ordenó este rey? ¿Qué ordenó? Este rey, que dicho sea de paso, vamos a poner aquí, vamos a poner para que se entienda mejor. Este rey vivió del año 175 al 163 antes de Jesucristo. Gobernó durante ese periodo, a quien además se le conoce como una persona vil. ¿Por qué? Miren, hermanos, Antíoco Epífanes en el año 167 antes de Jesucristo, ¿qué hizo, hermanos? Miren, las atrocidades que hizo. Primero, voy a colocar acá, suspendió los sacrificios que se realizaban en el santuario, suspendió los sacrificios. Ya no habría más sacrificios. También destruyó las escrituras. Las escrituras. ¿Qué más sucedió? Miren, lo que hizo este gobernador. Eliminó los sacrificios en el templo. Destruyó las escrituras que hasta ahí se tenían. También hizo que cese la circuncisión. ¿Se acuerdan de la circuncisión? ¿Qué era la circuncisión? A ver, hermano Rosales, circuncisión. ¿Qué era la circuncisión? Hizo que cesara la circuncisión. Además, eliminó la observancia del sábado. Que dicho sea de paso, hay un material extenso acerca de la historia del sábado antes en el Antiguo y Nuevo Testamento. Así que ese me parece el tomo, haciendo un paréntesis ahí, haciendo un cherry. Miren, hermanos, este libro maravilloso es el tomo 10, El sábado en las escrituras y en la historia. Esto es un material muy, pero muy extenso en cuanto al sábado. Hay otros libros de corto volumen, más fáciles de entender, como el del pastor Alberto Tim, El sábado en las escrituras. Pero si uno quiere conocer un poquito la historia, el trasfondo histórico de cómo es que el sábado de la creación, a través de toda la historia, cómo ha sido atacado por el enemigo de Dios, por Satanás, este es un libro que sin duda tiene que tener en la biblioteca. Muy bien. Continuamos, hermanos. ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Qué más hizo este personaje, Antíoco Epífanes? Quitó la observancia del sábado y también las leyes sobre los alimentos. ¿Se acuerdan, hermanos? ¿Se acuerdan que según Levítico 11, qué animales eran puros e impuros? Quitó la ley sobre los alimentos. Los alimentos. ¿Qué más hizo? Miren, hermanos, o sea, no solamente eso. El clímax llegó en el mes de diciembre de ese año. Miren, ¿qué pasó en diciembre de ese año?
el altar del templo, del santuario, y ahí en ese altar reemplazó por un altar a Zeus. Era un dios mitológico, un dios pagano, y lo llamó el Señor de los cielos. Además, hermanos, en el altar del holocausto, en el altar se sacrificó cerdos. Miren, o sea, Antíoco sabía quiénes eran los israelitas, los judíos, sabía, conocía. Ahora, él, obviamente, como gobernador, como rey, hizo estas atrocidades. Y a eso se refiere Daniel cuando dice que echará por suelo, ya no habrá sacrificio, hermanos. En la parte histórica, no profética, en la parte histórica sucedió eso, hermanos. Antíoco Epífanes hizo esas atrocidades. Ahora, permítame, por favor, permítame eh, leerles lo que dice Marvin Moore en cuanto a Epífanes, Antíoco IV Epífanes. ¿Quién fue Antíoco IV Epífanes, el personaje del cual nosotros estamos hablando? Dice Marvin Moore en la página 90 de este libro, El juicio investigador, su base, su fundamento bíblico. Miren lo que dice, apreciados hermanos. Dice, Antíoco gobernó sobre lo que se conoce como el imperio seleucida, que era uno de los 4 secciones en los cuales se dividió el imperio griego. Ya habíamos hablado de esos 4 imperios. Luego de la muerte de Alejandro Magno, Antíoco reinó durante unos 11 años, desde el año 175 hasta su muerte en el año 164, hasta su muerte. Su imperio constaba mayormente de Siria y Judea. Una de las ambiciones de Antíoco fue la de forzar, escuchen bien, forzar a los judíos a adoptar la cultura griega secular. Él quería helenizarlos a los judíos. Algunos judíos favorecían la helenización, o sea, favorecían el hecho de cambiar de cultura, por así decirlo. Pero los judíos conservadores se oponían tenazmente, no aceptaban. Antíoco nombró a un hombre llamado Menelao, que favorecía fuertemente la helenización, como sumo sacerdote del templo de Jerusalén. Miren, ¿quién pone ahora el sumo sacerdote? Ya no era Dios, ya no eran los levitas, sino ¿quién? Este hombre Antíoco Epífanes. Los judíos conservadores resistían fuertemente a Menelao, y mientras Antíoco se encontraba realizando una campaña militar en Egipto, se sublevaron, forzando a Menelao a huir de Jerusalén. Al regresar de Egipto, Antíoco ejecutó a los líderes de la sublevación, los asesinó. Miren, esto ocasionó que Antíoco colocara una imagen del dios griego Zeus en el templo de Jerusalén. Estaba profanando el templo. Colocó una imagen del dios griego Zeus en el templo y sacrificó un puerco, un cerdo, sobre el altar de sacrificios allí. Miren, imagínense, ¿quiénes de, qué animales debían ser quemados en el altar de sacrificio? Eran animales sin defecto, y Dios dio disposiciones bien claras de qué animales debían ser sacrificados. Pero miren, este hombre desconocía, arrogante, mira lo que hace. Sacrifica un cerdo, un chancho, ahí en el altar de sacrificio. También les prohibió a los judíos que ofrecieran sus propios sacrificios, que celebraban sus sábados. Les prohibió también celebrar las fiestas e ilegalizó el rito de la circuncisión. La imagen del dios Zeus permaneció en el atrio del templo durante los próximos 3 años, hermanos. Horrorizados, miren, y esto fue la gota que derramó el vaso. Horrorizados por la prohibición de su religión y la profanación de su templo, los judíos se reunieron tras un hombre llamado Judas Macabeo. Pero Judas Macabeo tiene su padre, quien es Matatías, y ahorita vamos a desarrollar estos nombres que, si bien es cierto, están en la historia, están en el periodo intertestamentario. Este hombre, Macabeo, organizó un ejército para luchar contra Antíoco y los Seleucidas. Hermanos, los libros apócrifos de Primera y Segunda de Macabeos, que llevan el nombre de Judas y su familia, cuentan la historia de su guerra contra los Seleucidas. Los macabeos derrotaron a Antíoco, y 3 años después de que Antíoco había colocado la imagen de Zeus en el atrio del templo, lo echaron de Jerusalén. Purificaron ritualmente su templo y establecieron la religión judía conservadora.
Con la derrota de Antíoco, los judíos disfrutaron de unos 100 años de independencia, su único periodo de independencia desde el tiempo de su cautiverio en Babilonia, hasta que fueron conquistados por Roma en el año 63. Y en la mayoría, dice hermanos, el pastor Marvin Moore, la mayoría de los eruditos bíblicos actuales, tanto liberales como conservadores, entienden que el cuerno pequeño de Daniel, que hemos leído hace rato, 8 del versículo 9 al 12, representa a Antíoco IV, Epífanes. Y hermanos, hasta aquí estamos viendo que en la historia sucedió que este hombre profanó el templo, hizo sacrificios en el templo, sacrificó un cerdo, colocó la imagen de Zeus en el templo, llevó a una sublevación llamado por Judas Macabeo. ¿Y quién es Judas Macabeo? Y aquí me gustaría hacer un paréntesis porque esto es parte de la historia del pueblo de Dios. Miren, hermanos. Al inicio de esta disertación yo había mencionado que, si bien es cierto, son libros apócrifos, libros que no están en el canon bíblico, pero que sin duda alguna nos sirven como referencia, como historia, para poder entender qué es lo que sucedió en este periodo donde no hubo don profético, un periodo donde no se conocía la voz de Dios. Ustedes saben que los profetas eran los portavoces de Dios. Cada vez que un profeta se levantaba decía, vino palabra de Jehová y dijo, Jehová me está diciendo esto, y siempre los profetas daban mensajes de advertencia, de amonestación, como también orientaciones a los reyes. Entonces, el tener un profeta era tener al mismo portavoz, era tener al mismo Jehová que estaba hablando a través del profeta. Pero durante estos 400 años no hubo don profético, hasta que se levanta Juan el Bautista, uno de los más grandes profetas, según Jesús lo dice, no hubo un profeta más grande que Juan el Bautista. Pero hermanos, durante ese periodo hubo, se levantaron Judas Macabeo, y ahí se escribe el libro de Primera y Segunda de Macabeo, que es un libro apócrifo, que me parece que en la siguiente sesión, cuando nos toque todavía, hermanos, vamos a desarrollar a su plenitud algunos libros. ¿Les gustaría, hermanos, conocer un poco la historia, el trasfondo histórico de cómo fueron escritos estos libros apócrifos del Antiguo Testamento? Hay libros apócrifos también en el Nuevo Testamento, porque después de la muerte de Jesús se escribe también algunos libros apócrifos. Y esto es importante que usted conozca porque nosotros vivimos en el mundo rodeado de muchos familiares, amigos que son de otra denominación. Y cuando uno comienza a hablar acerca del canon bíblico, comienzan a hablar de la Biblia, a veces algunos sacan a relucir estos libros apócrifos. ¿Y cómo usted defiende? ¿Usted cómo da su opinión acerca de estos libros apócrifos? No solamente es mencionarlo, decir, estos libros no fueron inspirados por Dios, sino hay que saber el por qué es que no fueron inspirados por Dios. ¿Y por qué se les llama libros históricos o libros que no tienen inspiración divina? ¿Correcto? Entonces, importante que conozcamos eso a modo de tener una respuesta acertada cuando nos hacen ese tipo de preguntas. Pues bien, hermanos, ¿cómo vamos hasta aquí? ¿Estamos yendo bien? Vamos continuando Sí, entonces. sí, gracias, hermano, gracias. Espero de que esta lámina que estamos colocando aquí sea totalmente, sea ilustrativa. Ese es el propósito, de que a través de esta lámina ustedes puedan tomar nota, puedan ahí en casa de pronto tomar como referencia, y cuando hagan un feedback, o sea, hagan una retroalimentación, ya sepas qué hizo este personaje de Antíoco Epífanes. Entonces, hermanos, Antíoco Epífanes, según Daniel 11:31, él quitó lo que era y profanó el santuario e hizo abominación en el santuario. Ahora, hermanos, este edicto del rey se aplicó bajo pena de muerte. Estos edictos que ustedes ven aquí, el tema de ya no sacrificar animales en el altar, el que la circuncisión, la observancia del sábado y la ley sobre los alimentos, estos hermanos, estos ítems estaban bajo pena de muerte. Ya, o sea, estos de aquí estaban bajo pena de muerte. Voy a subrayarlo aquí. Estaban bajo pena. Aquí dice escrituras. Estaba mal escrito. Escrituras. Estos aquí, hermanos, estaban bajo pena de muerte. Y además, hermanos,
Muchos prefirieron morir antes que ser deshonrados. Tuvieron pues ahí lugar a torturas y masacres más espantosos, algunas de las cuales se describen en el libro de Macabeos. Y es por eso que los mártires murieron a espada y a fuego en cautividad y despojo. Es probable, apreciados hermanos, que el autor también de Hebreos haga referencia cuando escribe en el libro de Hebreos capítulo 11, 31 al 38. Vamos a poner aquí en la pantalla el libro de Hebreos. Es posible que el autor de Hebreos, al momento de referirse, miren lo que va a escribir. Hebreos capítulo 11, versículo 35 al 38. Vamos a pedir ahí a una hermana que por favor nos acompañe con la lectura de estos versículos que aparecen ahí en pantalla, por favor. Muy bien. A ver, vamos a poner por aquí. Me parece. Ok, a ver, me parece que no tenemos. 5. A ver, Hebreos 11, 35 al 38. Dice así, dice, las mujeres recibieron sus muertos por resurrección, mas otros fueron torturados, no, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y más de esta cadena y cárceles. Dice, fueron apedreados, aserrados, probados, muertos a espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y pieles de cabra, pobres, angustiados y maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errantes por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Así hasta ahí, ¿sí? Sí, así es, hermana. Muchas Sí. gracias por la Bueno, lectura, apreciada hermana. con mucho Posiblemente, gusto. hermanos, el autor de Hebreos está haciendo referencia a esta época en la que pasó este martirio, estas persecuciones que sufrieron los judíos en esta época. Y es por eso, hermanos, que se desencadenó una resistencia organizada. Ahí, más bien, ya, hermanos, se hizo una resistencia organizada por Matatías. ¿Quién es Matatías? Es otro nombre que en esta mañana vamos a considerar. ¿Sí? A ver, vamos a ver qué pasó por aquí. Vamos a ver. Me parece que... A ver, un momentito. Ok, ahí está. Muy bien, hermanos, vamos a pasar a la siguiente parte, que es hablar de este personaje Matatías. Recordemos, hermanos, que estamos dando algunos nombres con el propósito, eso es un propósito de conocer un poco de lo que sucedió en el periodo intertestamentario. Todo lo que hasta aquí estamos viendo, hermanos, ocurrió en el periodo donde no hubo don profético, pero sí hubo estas sublevaciones, o sea, ocultar la historia, desconocer la historia sería algo ilógico. ¿Por qué? Porque parte de esta historia, de este pasado, se va a llegar al tiempo en el nacimiento de Jesús. Vamos a conocer a un tal Herodes el Grande. ¿Qué hizo Herodes? ¿Qué nacionalidad tenía Herodes? ¿Se recuerdan ustedes que el templo en la época de Jesús era el templo que Herodes había reconstruido, había levantado? ¿Se recuerda? Era un templo majestuoso. ¿Y de dónde provenía Herodes? Vamos a hablar un poco a la parte final de esta mañana también acerca de algunas sectas que existió en el tiempo en que Jesús vino, pero esas sectas se desarrollaron ¿cuándo? En el periodo intertestamentario. Pues bien, entonces aquí vamos a ver a Matatías. Matatías era un sumo sacerdote, ¿correcto? Matatías se encargó de matar a un traidor judío y al oficial del rey que los invitaba al sacrificio pagano. Esto condujo a un periodo de guerra de guerrillas. Entonces Matatías organizó una resistencia, ¿correcto? Eso es lo que se reconoce de este. Organizó una resistencia.
y esta resistencia pues dio origen a los que habían traicionado al judaísmo. Esta organización, esta resistencia, hermanos. Matatías muere, vamos a colocar acá, Matatías muere en el año 166 antes de Jesucristo. ¿Y quién lo siguió? Muere en el año, pero lo siguieron los siguientes. Miren, 3 de sus hijos. Matatías tenía 3 hijos, hermanos. Y ahí, permítanme, hermanos, tener como base en esta mañana, tomado como base este diccionario ilustrado de la Biblia. Aquí, hermanos, he encontrado la familia Macabea. Encontré un dato muy interesante que me gustaría que de pronto en esta mañana desarrollar, ¿correcto? Porque, ¿por qué mencionamos? Porque luego de esto va a haber esta sublevación, esta resistencia, y de esto se va a dar origen a lo que en el tiempo de Jesús se lo conocía como a los celotes. Los celotes eran un movimiento totalmente que buscaba la liberación del yugo romano. Hacían sus sublevaciones, hacían sus guerras de guerrillas. Ahora miren, hermanos, ¿qué pasó? Cuando este personaje, Matatías, muere, 3 de sus hijos, ahí se menciona a 3 de sus hijos. Vamos a ir con el primero. Vamos a ver por aquí. Judas, que es uno de los hijos llamado también, a este se le llama Macabeo, ¿ya? Este personaje de Judas es uno de sus hijos de Matatías, Macabeo. ¿Correcto? También aproximadamente en el año 166 al año 161 tuvo participación activa. Otro de sus hijos es Simón. Simón estuvo entre los años 143 al 135. Todos estos obviamente son antes de Cristo. Ya, antes de Cristo. Antes de Cristo. Muy bien. Vamos avanzando. Y otro de sus hijos, antes de Simón, acá me he hecho un salto. Antes de Simón y entre Judas y Simón está Jonatán, ya otro de sus hijos de Matatías. Jonatán tuvo actividad desde el año 161 al año 143. ¿Correcto? Muy bien, hermanos. Hasta aquí se va entendiendo. Miren, Matatías era un sumo sacerdote quien organiza una resistencia y quien encargó de matar a un traidor judío y también a un oficial del rey que los invitaba al sacrificio. Ustedes saben que el sacrificio que se hacía en el templo eran sacrificios profanados, ¿no? Ahora, Matatías muere en el año 166. Aquí estamos viendo 166, muere Matatías. Ahora bien, luego Matatías tiene 3 hijos, ¿no? A Judas se le llama Macabeo, ¿no? Quien posiblemente escribió el libro de Macabeo, el que registró estos eventos, estos hechos. Y en el libro de Primera y Segunda de Macabeos, que es un libro apócrifo, ahí se describe la historia de los macabeos, de cómo es que ellos luchan contra los seleucidas y derrocan a Antíoco, Epífanes. Luego está su hermano Jonatán, que tiene una actividad desde el año 161 hasta el año 143. De ahí viene su tercer hermano, Simón, que va a estar desde el año 143 al año 135 antes de Jesucristo. Hermanos, entonces, estos personajes tuvieron cierta actividad durante este periodo intertestamentario. Ahora, hermanos, los detalles de su revuelta, ¿no?, contra el dominio gentil y sus extraordinarias hazañas militares constan en los libros de Macabeos. ¿Ya? Entonces, en esos libros, Primera y Segunda de Macabeos, se desarrolla lo que sucedió. Sería, a modo de cultura general, conocer un poco de lo que dice la historia de los Macabeos. Pero hermanos, miren, poco a poco estamos llegando al tiempo en que Jesús va a nacer y al tiempo en la que el Imperio Romano va a tener preponderancia. Y es por eso, hermanos, que la guerra de la independencia duró por muchos años y la autonomía política se logró en el año, ¿en qué año? Este año es importante,
en el año 128 antes de Cristo. Esta fecha, hermanos, es importante. ¿Por qué? Porque en este año, el año 120, se logra tener una autonomía, una autonomía temporal. No fue definitiva, pero gozaron una autonomía. Tuvieron una guerra de independencia y, hermanos, esto lograron tener una autonomía política, ojo, política, ¿ya? Política. Ahora, hermanos, bajo el nombre de el hijo de Simón, ¿cómo se llamaba este personaje que vemos aquí? Simón tuvo un hijo, se llamó Juan Hircano. ¿Cómo se llamó? Juan Hircano. Juan Hircano, ¿ok? Entonces, Juan Hircano, hermanos, en ese periodo se tuvo una autonomía política en el año 128 antes de Cristo. Este Juan Hircano, quien fue el hijo de Simón, fue un sacerdote y líder, y algunos decían que hasta profeta y rey. Él y sus hijos anexaron una buena parte de los territorios que rodeaban a Judea. Pero en el año 63 antes de Jesucristo, el general Pompeyo. ¿Ustedes escucharon de este hombre, de este nombre llamado Pompeyo? Sí, sí, Muy claro. bien, Pompeyo. Hermanos, en el año, voy a colocar aquí, en el año 63 antes de Cristo, ¿qué va a pasar? El general Pompeyo entra a Jerusalén. Entró a Jerusalén. Y va a pasar algo terrible, hermanos, en Jerusalén. Mira, voy a reducir un poco pues, para que podamos visualizarlo. Se logra ver, ¿verdad? ¿O es que lo amplío un poquito más? Un poquito más. Ya está, Está bien, hermano, está bien, hermano. Ya, hermano, miren, hasta ahí, por favor, este es apasionante, no se pierdan acá, miren, estos detalles son impresionantes, hermano. Mire, ¿qué va a pasar? El general Pompeyo entra a Jerusalén y penetra hasta el lugar santísimo. O sea, entra, vamos a colocar acá, ingresa hasta el lugar, lugar santísimo. ¿Quién nomás debía entrar al lugar santísimo, hermanos? Solo el sumo sacerdote. Ya, miren, hermanos, lo que va a pasar, este general entra a Jerusalén, entra al santuario y ingresa hasta el lugar santísimo. Ante el horror de todos los sacerdotes, Judea se convirtió en protectorado romano y la independencia se perdió una vez más. Imagínense, hermanos. Una vez más perdieron la independencia. Y es por eso, hermanos, que ya en el año, vamos a ir desarrollando la historia, en el año 40 antes de Cristo, Herodes, ¿te suena ese nombre? ¿Te suena? Sí, claro. Herodes, quien ya había sido prefecto militar en Galilea, él ya había sido prefecto militar en Galilea. En Galilea, voy a colocar para aquí, tengamos como Galilea. Hermanos, y más tarde él fue tetrarca de Judea. Luego fue tetrarca de Judea. Fue nombrado rey de los judíos por el Senado romano. Él luego fue denominado rey de los judíos, impuesto por Roma, obviamente, ¿no? Por el Senado romano. Hermanos, miren, hermanos, qué impresionante cómo es que se está desarrollándose la historia hasta ese momento. ¿Me están siguiendo, hermanos? Miren, Sí, sí. Matatías organiza una resistencia porque se estaba profanando el templo. Muere logran asesinar a los traicioneros judíos que se helenizaron, que se corrompieron, pero Matatías muere en el año 166. Luego, Matatías tiene 3 hijos, Judas, quien es llamado Macabeo, quien escribe el primer y segundo libro de Macabeos, donde se registra toda la historia, los hechos, las guerrillas, las luchas que hace por liberarse del yugo, en este caso pagano, ¿no?
Macabeo tiene una actividad del año 166 al año 161 antes de Cristo. Luego hemos visto que Jonatán, su hermano, del año 161 al 143 antes de Cristo. Luego vendría Simón, su tercer hermano, del año 143 al 135. Pero Simón tiene un hijo llamado Juan Hircano, con el cual se logra tener una independencia, entre comillas, una autonomía temporal. ¿Por qué? Porque en el año 63 antes de Cristo, el general Pompeyo entra a Jerusalén, entra al santuario, penetra hasta el lugar santísimo ante el horror de todos los sacerdotes y profana el templo y pierde nuevamente los judíos su independencia. Luego, en el año 40, esto es una fecha muy importante, Herodes quien fue un prefecto militar en Galilea, y luego eso lo llevó a ser tetrarca. ¿Qué es un tetrarca? Un dato muy importante. En la Biblia escuchamos la palabra tetrarca. ¿Qué será un tetrarca? Miren, con la ayuda del diccionario bíblico, tetrarca, miren hermanos lo que significa tetrarca. Aquí yo he encontrado la definición de qué es un tetrarca. Dice este diccionario ilustrado de la Biblia, tetrarca significa uno que reina sobre la cuarta parte de una área. Eso es un tetrarca. Alguien que gobierna sobre, no todo, no el total, solo sobre una parte de una región. ¿Me dejo entender? Eso es un tetrarca. Entonces, Ujú. hermanos, Herodes el Grande, como se le conoce, fue nombrado tetrarca primero por Marco Antonio. Esto el autor Flavio Josefo en el libro Antigüedades escribe que Marco Antonio lo pone como el tetrarca de Judea y después llamado rey. Después lo consideran como rey a Herodes. Cuando murió, sus dominios fueron divididos en tres de sus hijos. Los hijos de Herodes fue Arquelao, fue titulado etnarca, que está en Mateo capítulo 2, versículo 22, Herodes Antipas y Felipe, tetrarca. Estos hermanos están registrados en el libro de Mateos capítulo 14:1, Lucas 3:1-19 y en el libro de Hechos capítulo 13. Y hermanos, miren, importante, a veces al tetrarca se le llama también rey. A ver, vamos a mencionar, hermana, ahí vamos a poner aquí en la lámina para que no se nos pierda, porque luego esta lámina vamos a compartir con ustedes, ¿ya? Muy bien, entonces, Sí. a ver, vamos a ver. Como esto es una clase de investigación, tenemos que ir de menos a más, tenemos que no dejar cabos sueltos, ¿no? Como decimos, no dejar cabos sueltos. La idea es de que no haya duda y que tu fe nuevamente se cimente y alabemos el nombre de Dios de cómo es que hasta aquí Dios mantuvo a su pueblo, ¿no? Impresionante, apreciados hermanos, impresionante. Muy bien, bien, vamos a colocar aquí entonces en la lámina Herodes el Grande, ¿no? Herodes llamado el tetrarca, ¿no? Herodes el Grande. ¿Por qué es el Grande? Ahorita vamos a ver por qué se lo considera el Grande, pero hace rato ya di algunas vislumbres por qué se le considera Herodes el Grande, ¿no? Porque gracias a este hombre que no tenía una nacionalidad judía, era criollo, pero hizo grandes obras en favor, en otras palabras, este Herodes, para congraciarse con los judíos, les hizo un hermoso templo, que cuando Jesús viene, es el templo de Herodes el que está ahí. Pero Herodes no era un perfecto, no era un rey perfecto, hizo unas atrocidades, pero hermanos, miren, lo que vamos a ver aquí no es mucho acerca de la vida de Herodes, pero sí más bien qué significa tetrarca. Esto es un poquito para que podamos nosotros tener en nuestro vocabulario de ahora en adelante. Tetrarca, ya dijimos que es alguien que uno que reina sobre la cuarta parte. Alguien que reina sobre la cuarta parte de un territorio. ¿Ok? Ese es un tetrarca, ¿ya? Ahora, decíamos de que Herodes fue nombrado ¿por quién? Por Marco Antonio. Marco Antonio. Muy bien, hermana, ahí está atenta, Marco Antonio. Fue nombrado por Marco Antonio como gobernador de Judea, como tetrarca, o sea, que gobierna una parte de Judea. Y cuando éste muere, sus dominios, cuando muere, sus hijos toman
posesión. Y ahora, en la Biblia se registra, hermanos, y ahorita vamos a mencionar ahí en la Biblia, sus hijos tomaban posesión. Ahora, vamos a colocar acá solamente los hijos, ya los nombres, sus hijos fueron de Herodes el Grande. Estamos llegando poco a poco, estamos ya en el año 40, vamos a llegar al tiempo en que Jesús nace, hermanos, y con esto estamos cerrando esta primera parte de lo que es el periodo intertestamentario. Sus hijos fueron Arquelao. Esto usted lo encuentra en el libro de Mateo. Si me corroboran, por favor, si me ayudan mientras voy escribiendo, alguien va buscando y va leyendo el libro de Mateos, capítulo 2, versículo 22. Este fue denominado etnarca. Muy bien. También, ¿Etnarca? sí, otro de sus hijos fue, vamos a colocar aquí, a ver, vamos a mejor para que se entienda, para que sea más ilustrativo. Vamos a poner ahí, sus hijos fueron Arquelao. También su otro hijo fue llamado Herodes Antipas. Y un tercer hijo que se llamó Felipe. Felipe tetrarca. Muy bien. Referencias en la Biblia, hermanos. Vamos a ver si alguien tiene Mateo 2:22, por favor, me ayuda con la lectura. Mateo 2:22. Mateo 2:22, por favor. Ya. Aquí está, Mateo 2:22. Dice así. Pero cuando oyó que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes, su padre tuvo temor de ir allí o allá, y siendo avisado por Dios en un sueño, se fue a la región de Galilea. Muy bien, hermano. Ahí se está hablando de quién? De uno de sus hijos de Herodes. ¿De quién? Sí, De Arquelao. Arquelao. Vamos, hermana, ahí usted misma, por favor, Mateo 14:1. Mateo 14:1. 14, aquí está. Bueno, entonces dice así. En aquel tiempo Herodes el tetrarca oyó de la fama de Jesús. Y hasta ahí, ¿sí? Ok. ¿A quién está haciendo referencia, hermanos? Ahí. A Herodes el tetrarca. Tetrarca, muy bien. Ahora miren, hermanos, Lucas capítulo 3, versículo 1. Lucas capítulo 3, versículo 1. Lucas 3. En el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea, Poncio Pilato y Herodes tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite, y Lisanias tetrarca de Abilinia. Muy bien. Versículo 19, hermano, del mismo capítulo 3 de Dice, Lucas. entonces Herodes el tetrarca, siendo reprendido por Juan a causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, y de todas las maldades que Herodes había hecho. Muy bien. Miren, tremendo este hombre, ¿no? Se metió con la mujer de su hermano. A ver, hermano, usted mismo, Lucas 9:7. Lucas 9:7. Bien, 9:7 dice así. 9:7. Herodes el tetrarca oyó de todas las cosas que hacía Jesús y estaba perplejo porque decían algunos, Juan ha resucitado de los muertos. Muy bien, hermanos. También a un tetrarca, o sea, a alguien que gobierna una cuarta parte de un territorio, se le llama también rey. Vamos a Mateo capítulo 14 y el versículo 9. Mateo 14:9. La hermana que por favor hace rato nos leyó Mateo 14:1. Mateo 14:9. Ya le leo 14:9. Dice así.
Entonces el rey se entristeció más por causa del juramento que de los que estaban sentados con él a la mesa. Mandó que se les mandó que la diesen, mandó que la diesen, que se la diesen, mandó que se la diesen. Muy bien, entonces hermano, ahí estamos viendo que ya no se le llama el rey tetrarca, sino que se le está llamando rey. Marcos 6:14, por favor. Esto es el último texto para referirnos a un tetrarca como rey. Marcos 6:14. Marcos 6:14. Ya. Aquí está. Entonces, oyó el rey Herodes la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio, y dijo: Juan el Bautista ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes. Amén. Muy bien, hermanos. Ahí estamos viendo que a Herodes ya no se le llama el Herodes tetrarca, sino que se le está llamando el rey Herodes. O sea, en otras palabras, hermanos, en la Biblia vemos que a un tetrarca, alguien que gobierna una tercera parte, no gobierna todo un área geográfica, solo una parte, se le llama también rey. Hemos visto con estas dos evidencias, tanto en Mateo 14:9 y en Marcos 6:14. Hermanos, hasta aquí, ¿cómo vamos? Estamos entendiendo un poquito qué pasó en este periodo intertestamentario. Vamos a la última parte, hermanos, y estamos llegando ya a la parte en la que Jesús va a nacer. Antes de que Jesús nazca, va a suceder ciertos eventos muy importantes que es necesario e importante que conozcamos. ¿Por qué? Porque cuando Jesús viene, hermanos, ya lo dije al inicio de la ponencia, viene en un tiempo donde los judíos buscaban libertador, estaban esperando un libertador, pero no esperaban que vinieran como Jesús vino, sino que esperaba que vinieran como un general, ¿no? Que viniera, que entrara ahí con todo y derrocara al gobierno romano. Querían ser liberados, pero Jesús vino no a libertarnos del yugo romano. Y es importante, hermanos, porque los judíos, los fariseos de su época, ¿por qué desconocían la divinidad de Jesús? Los esenios, había una secta de los esenios que se habían vendido a Roma y que no tenían una definición, no tenían algo definido, ¿no? Culturalmente se habían helenizado, prácticamente no tenían una doctrina fija. Luego encontramos a los celotes y a los fariseos celotes, a los escribas. También encontramos a aquellos que no creían en la resurrección. Bueno, entonces ya para el tiempo de Jesús vamos a encontrar una sociedad totalmente polarizada, una sociedad donde estaban esperando un libertador. Y es por eso que cuando Jesús se levanta, Jesús comienza a hacer algo grandioso, hermanos, algo que en su época era algo sorprendente, algo vanguardista. Las leyes, las enseñanzas que Jesús daba, hermanos, eran fuera de foco, ¿no? Era otra enseñanza y es por eso que muchos dejan de seguir a Jesús porque Jesús les va a decir las cosas por su nombre. Es cierto que Jesús les hablaba del amor, Jesús curaba, sanaba, pero con los fariseos tuvo así, directo, sepulcros blanqueados, generación de víboras. Juan el Bautista se encarga de preparar el camino. Cuando Jesús viene, aún los fariseos conservadores no aceptan a Jesús, le dicen, ¿cómo es que tú haces milagros? Haces por Belcebú. Comienzan a decir una serie de cosas, comienzan a desvirtuar el ministerio de Jesús. Pero hermanos, miren, Jesús no se detiene con ellos, Jesús continúa su misión. Pero hermanos, miren, hasta aquí tú y yo estamos recordando y estamos conociendo un periodo en el cual no había don profético, pero sí hubo ciertos eventos que llegaron a la época de Jesús ya de alguna otra manera cuajados, llegaron a la época de Jesús ya con una denominación, por así decirlo. Los fariseos eran una secta religiosa muy, muy conservadora, de la cual Pablo, el apóstol Pablo, Saulo de Tarso, sale de esas filas. Él fue adoctrinado por uno de los más grandes maestros de su época, Gamaliel. Pablo dice, cuando se presenta ante Festo, ante sus acusadores, se presenta como que fue educado como fariseo de fariseos. Dice, yo de fariseo soy el primero. Imagínense, Pablo, un hombre que era totalmente respetuoso de la ley, ahora estaba siendo acusado por sus conciudadanos, de perseguidor a perseguido. Hermanos, a mí en lo personal me apasiona hasta las lágrimas leer el relato de Pablo cuando se enfrenta y cuando él
busca su libertad. Tanto los reyes Agripa y Festo y el resto de Herodes se dan cuenta que Pablo no es digno de muerte. Pablo no tiene que morir. Pero hermanos, miren, se tuvo que cumplir la profecía, tuvo que martirizarse Pablo para dejarnos lo que nos dejó. Si Pablo no hubiera ido a Roma, quizás no hubiera escrito las cartas a los romanos. La gran parte de las epístolas que Pablo escribió, hermanos, lo escribió en cárcel. Lo escribió en cárcel, hermanos. Ahora, los discípulos, aquellos que escribieron los evangelios sinópticos, Mateo, Lucas y Marcos, desarrollan, hermanos. Y ahorita hemos visto algunos textos que nos están dando vislumbres de quiénes eran los gobernadores en la época en que Jesús vino. Esto nos da una idea, hermanos, porque estos gobernadores no eran impuestos por Dios, eran impuestos por alguien, por el ser humano. Pero estos hombres gobernadores en su momento tuvieron que lidiar con este pueblo judío, un pueblo especial, hermanos, un pueblo especial al cual sin duda alguna Dios le dio la luz para que ellos sean los representantes, sean los portavoces de esperanza. Sin embargo, estaban lejos de cumplir ese propósito. No vaya a ser que nosotros también como pueblo escogido de Dios estemos lejos de cumplir nuestro propósito. Por eso es importante mirar hacia atrás, mirar al pasado, mirar cómo es que Dios nos ha sacado, de dónde te sacó y cómo es que Dios, miren hermanos, estaba preparando el momento, la sociedad de la época para que viniera el Salvador del mundo. No vino a una ciudad pacífica, vino a una ciudad, a un país donde había convulsiones políticas, más de la que ahora estamos viviendo aquí en el Perú, en tu país, más graves de lo que estamos viviendo, pero sin duda alguna, Jesús vino a marcar una diferencia. No vino a este mundo a reinar en este mundo, porque su reino, ¿de dónde es, hermanos? Es el reino del cielo. Jesús nos enseñó, hermanos, con muchas enseñanzas, con mansedumbre y paciencia, a qué nosotros debemos atenernos. Jesús en una de sus oraciones dijo: Padre, no le quites del mundo, porque son del mundo, más cuídalos del mundo, Señor, le dijo a su Padre. Y es por eso, hermanos, en esta mañana vamos a entrar a esta última etapa de la historia. Me queda, creo, 5 minutos. Espero terminarlo, hermanos. Van a disculpar. Hasta aquí estamos llegando y en la siguiente sesión hablaremos un poco de los libros apócrifos del Antiguo Testamento, algunos que fueron escritos en este periodo donde hubo ausencia del don profético, y hablaremos de los libros apócrifos del Nuevo Testamento. ¿Ok? Muy bien. Entonces, vamos avanzando con esta última parte. Van a disculpar si me he detenido en algunos detalles que me parecía relevante recordarles, ¿no? Así que, hermanos, en poco tiempo que fue reconquistado el reino que Herodes tuvo, su reino de Herodes fue del año 37, ¿no? Antes de Jesucristo, tras sitiar y tomar Jerusalén, en la cual ejecutó a Antígono, el último de los sacerdotes gobernantes macabeos. Herodes, hermanos, nunca fue popular. Vamos a colocar aquí en la lámina para que podamos nosotros ver. Entonces, comienza de esta manera. Herodes era edomita. O sea... Año 37 después de Cristo, ¿sí? Sí, antes de Cristo, hermana. Ajá, 37 antes de Jesucristo, antes de Jesucristo todavía. Antes de Cristo, okay. Herodes era edomita. Aunque él se consideraba judío, aunque él era un judío de religión. O sea, Herodes se consideraba un judío de religión. Y es por eso que Herodes, para congraciarse con los judíos, levanta pues el templo majestuoso, un templo maravilloso. Y hermanos, sin embargo, Herodes reinó 33 años. Vamos a colocar acá, reinó 33 años. Y hermanos, fue sobre su gobierno que en el año 19 antes de Jesucristo, en el año 19, vamos a colocar coma, el templo, vamos a colocar el año 19 antes de Cristo, en el año 19, es nuevamente construido. Y hermanos, este templo... Construido el templo, ¿no? Sí, él construyó el templo, hermano. Es por eso que se le conoce como el templo de Herodes. ¿Ya? El templo que tenía cuando Jesús vino al mundo era el templo que Herodes
había construido para los judíos, para congraciarse, ¿no? Para ganarse, por así decirlo, la amistad, para tener una empatía, por así decirlo, ¿no? Para ganarse el voto, la simpatía, es la palabra correcta, la simpatía de los judíos, les hizo el templo, les construyó este templo majestuoso, que cuando Jesús vino, los sacerdotes, los fariseos estaban orgullosos. Era, era totalmente de oro, hermanos. Imagínense, cuando el sol estaba al mediodía, cómo brillaba el templo. Es por eso que muchos judíos en la diáspora, cuando salieron de Judea, de Jerusalén, hermanos, a lo lejos, dice, por kilómetros se veía la vislumbre al mediodía, cuando el sol estaba en su mayor plenitud. Imagínense cómo brillaba el templo, imagínense. Por eso es que estaba muy orgulloso. Y Jesús dice, no, este templo yo en 3 días lo tumbo y lo vuelvo a construir. Hermanos, el orgullo de los fariseos que tenían en esa época, porque si bien es cierto, algunas cosas que hizo este hombre Herodes fue para que se ganara la simpatía, pero él no era judío y no, algunos no aceptaron, pero algunos aceptaron de buena gana, ¿no? El hecho que le hagan su obra, qué mejor hacerle un santuario. Es por eso que, hermanos, los judíos que evitaron toda contaminación de las influencias helenizantes, o sea, de las influencias griegas, fueron los Hasidim o los piadosos. Y aquí vamos a terminar con estos datos, hermanos. Miren, me gustaría que aquí vamos a colocar estos datos. A ver, un ratito, vamos a escribir por aquí. Vamos a ver. Ahí está, muy bien, hermanos. Había unos judíos que eran totalmente, que eran radicales, eran muy conservadores. Aquellos judíos que evitaron de la contaminación, los judíos, vamos a colocar acá, los judíos que evitaron ser helenizados. Ya sabes que ser helenizado es ser que tu cosmovisión, que tu paradigma cambie a una cultura griega. Helenizado se le llama los llamados Hasidim o piadosos, ¿correcto? Piadosos. ¿Ok? Ahora bien, estos eran, hermanos, profundamente separatistas. Y sabes, los antepasados de los fariseos son los Hasidim. Vamos a colocar, estos fueron los antepasados de los fariseos. Entonces ya te vas dando cuenta de dónde es que provienen los fariseos. ¿De dónde, no? ¿De dónde? Muy bien, entonces vamos a colocando acá. Antepasados de los fariseos. Correcto, de los fariseos. Muy bien. Ahora bien, hermanos, ellos estaban preocupados más por la libertad religiosa que por la libertad política. O sea, estos Hasidim estaban más preocupados por tener una libertad, acá voy a colocarlo, libertad religiosa. O sea, con tal que tú hagas lo que quieras con nuestro pueblo, no hay problema, pero con tal que me dejes hacer mi culto, con tal que me dejes tranquilo en mis cultos, no hay problema. Y es por eso que en el tiempo de Jesús, los fariseos, ¿qué hicieron? Los sacerdotes negociaron los sacrificios, hermanos. Cualquier persona que traía su sacrificio le decía, no, eso no está bien dito, tiene que ser un cordero, un animal que lo compres aquí en el templo. Hermanos, a tal punto llegaron, miren, la frialdad y se endureció el corazón. Es por eso que Jesús bota a los mercaderes del templo. Estos Hasidim, ¿qué buscaban los fariseos? Ellos no se metían con la parte política, ellos se metían con la parte que les dejan hacer sus cultos, sus rituales que continuaran normal, sin la intervención de Roma. Muy bien. Ahora, hermanos, miren. Hay otro que son los llamados, vamos a colocar acá, los asmodeos. Los asmoneos, mejor dicho. Estos se les da el nombre a la familia de los macabeos. Ya hemos hablado un poco de los macabeos, ya sabes quiénes fueron los macabeos, ¿correcto?
Muy bien. Ellos no se contentaban solo con la libertad religiosa. Ellos no solamente se contentaban con eso, sino que también ansiaban la independencia, independencia nacional. O sea, ellos no solamente estaban contentos con que les dejara la libertad religiosa, sino que ellos querían ser libres al 100%, tener una independencia nacional. Y estos hermanos hizo que participaran en una clase de intriga política y estos, de los macabeos vienen los llamados los saduceos. ¿Ok? Un momentico, por Muy bien. favor. ¿Cómo es? Por favor. Sí, no hay problema, Macabeo. man. Ahí está en la pantalla, no lo voy a borrar, ahí va a estar. Muy bien. Vamos, hermanos, con los celotes. ¿Escuchaste quién? Incluso Jesús entre sus discípulos tenía un celote, Dependencia. ¿verdad? ¿Alguien sabía Sí. que entre sus filas, entre su grupo pequeño de Jesús, había un celote? Sí, sí. Estos Sí. celotes eran extremistas, andaban No, bien armados, hermanos, eran era- extremistas no, Celote políticos. perdón, hermano, a Celote se le llamó ¿a quién especialmente? ¿A Celote? Pedro, no. No. Tenía un tal Simón, el celote, Simón el celote. Simón el Celote, sí, Ajá. Simón. Ya, miren, estos celotes, hermanos, eran extremistas políticos que querían continuar con la lucha de los macabeos. ¿Cuál era la lucha de los macabeos? La independencia nacional. Y estos extremistas, estos celotes, mejor dicho, ellos querían continuar, vamos a continuar la lucha por la independencia. Muy bien, independencia. Hermanos, estos eran los famosos agitadores revolucionarios. En tu ciudad, en tu país, ¿tienes algún remanente, algún grupo sedicioso, algún grupo revolucionario, agitadores revolucionarios? Pues ellos trataban a toda costa ser librados de Roma, a toda costa. Y es por eso, hermanos, cuando Jesús viene a esta tierra, encuentra estas sectas, estos movimientos. Es por eso que el pueblo, una vez, vamos a leer Juan 6:15, hermanos. A ver, una dama que nos lea, por favor, capítulo 6 de Juan, capítulo 15, Juan 6:15. 6:15. A ver, ¿quién es? Acá decimos así, Juan 6:15. Y percibiendo Jesús que habían de venir para tomarle por fuerza y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Muy bien. Y en el mismo libro, capítulo 18, versículo 33 al 38. 18. Juan 18, 33 al 38. Ya. 18 dice así. 33 al 38 dice así. Entonces Pilato entró de nuevo al pretorio y llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Dice Jesús, le respondió, ¿dices tú esto de ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato respondió, ¿soy yo judío? Tu nación misma y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Y respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero ahora mi reino no es de acá. ¿Sigue, hermano? Muy bien, más de 38 ha leído, ¿verdad? No, a 38. Dice, Pilato entonces le dijo, ¿acaso eres tú rey? Jesús le respondió, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. 38. Pilato le dijo, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo,
ninguna falta hallo en él. Muy bien, hermana, ninguna falla hallo en él. Miren, hermanos, conocemos nosotros un poco el pasado, conocemos el antecedente de lo que sucedió. Sin embargo, hermanos, Pilato, ¿no? Conocemos que se lava las manos y bueno, eh, hasta aquí, hermanos. ¿Qué les ha parecido un poco el periodo intertestamentario, el periodo entre los dos testamentos, entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento? Hubo una serie de eventos, hubo una serie de guerrillas, guerras, transiciones, uno de otro rey sucedía, profanaron el templo de los judíos, hicieron atrocidades y todo eso, hermanos, está registrado en el libro de Daniel. Por eso mi recomendación de pronto, hermanos, lo que yo les he hablado es un 10% de lo que está en este libro, Daniel, el profeta mesiánico. En este libro, el pastor Merlin Alomía detalla así, a profundidad, bastante historia, bastantes nombres, fechas que sucedieron antes de la venida de Jesús. Hermanos, finalmente mi invitación es la siguiente. Dios siempre mantuvo un remanente, Dios siempre mantuvo un pueblo. El pueblo de Dios siempre estuvo amenazado. Hoy por hoy, hermanos, el pueblo de Dios será perseguido y es perseguido hoy por el enemigo de Dios. Que este estudio, hermanos, esta primera parte, porque tendrá una segunda parte, hablaremos acerca de los libros apócrifos del Antiguo y también del Nuevo Testamento. Esperando que esta parte, hermanos, esta primera parte de este estudio entre los dos testamentos, porque no termina aquí, hermanos. Yo les voy a hablar acerca de en qué contexto fueron escritos algunos libros apócrifos. Y es importante que nosotros conozcamos como cultura religiosa, por así decirlo, para que sepas por qué es que tu Biblia no tiene esos libros apócrifos y por qué otros sí lo tienen. Y cuándo es bueno tomarlos esos libros como historia, como referencia, si es bueno, pero libros inspirados por Dios no lo fueron. Así que en esta mañana espero que haya llegado a las expectativas de ustedes, apreciados hermanos, y si hay alguna duda, alguna consulta, estamos llanos para responder. Muchas gracias. Muchas gracias, hermanos. Dios lo bendiga mucho. Hermano, quisiera añadir algo. Yo tenía información de que la fecha en que fueron liberados por Judas Macabeus, celebraban una fiesta en los que prendían fuego, echaban agua que corría hasta llegar al río Jordán. Y entonces en ese día los hermanos de Jesús le invitaron a entrar a la fiesta y Jesús no los hizo caso, pero entró. Y en esa fecha Jesús dijo: yo soy la verdadera luz y yo soy el verdadero agua de vida. No sé si estoy correcto en esta información que tuve. Sí, mire, hermano, justamente hablando de eso de los macabeos, hermano, de lo que usted menciona, en el tiempo de Herodes, aunque Herodes estaba ya casado, ¿no?, con una descendiente de los macabeos, Herodes, y por tanto sus dos hijos pertenecen a ese ilustre linaje. Y en el tiempo de Jesús, hermano, es cierto, todavía se celebraban, y es más, muchos de los hermanos de Jesús, sus hermanos de sangre, o sea, de padre y madre, de Juan y de José y María, no entendieron, pero sí Jesús participó, hermanos, y ahí fue ocasión para que Jesús les dijera esta verdad. ¿Por qué? Porque si ni su familia mismo entendió el ministerio de Jesús, pero nos deja escrito, hermanos, en su palabra, para que nosotros, tú y yo, podamos entender lo que Jesús quiso decir en ese momento. Está muy bien, hermano. Gracias por su aporte. Una preguntita, hermano. Me queda una pequeña duda donde dice que el tetrarca, digamos, Herodes, dice que fue nombrado por Marco Antonio, ¿sí? Marco Antonio era César de Roma. Eran los césares de Roma quienes imponían, quienes designaban los gobernadores, los procónsul, o sea, en otro momento hablaremos un poquito de la situación, a esto se le llama geopolítica, ¿no? O sea, tenían cargos, tenían rangos, pero sí eran considerados y eran puestos por el Senado de Roma. Y quien estaba en ese momento era Marco Antonio. Sí, ok. Muchas gracias. Esa referencia, hermana, nosotros la sacamos del libro de Flavio Josefo. Flavio Josefo fue un historiador judío que escribió en el libro
Antigüedades del siglo XIV, en el libro Las Guerras, en el tomo 1, ahí está, hermana, esa referencia de que Marco Antonio fue que en su gobierno fue dado como Herodes el Grande como tetrarca de Judea. Ajá, muchas gracias. Este libro, Flavio Josefo, ¿me puede repetir el título? Antigüedades, siglo XIV, Antigüedades. Con ese nombre lo puede encontrar. Gracias, hermano. Y también hay otro libro de Flavio Josefo, La Guerra de los Judíos, que también ahí se hace referencia, hermana. Guerra de los Judíos. Oh, hermano, muchas gracias. Guerra de los judíos. Siglo XIV. Uh-huh. 14. Hermano, buenos días. Hermano Rosales, buenos días. Hermano, acá tengo ahí parte de la historia, hermano, que quizás no sé, contarse el momento cuando entra Carlos Magno a Alejandro, ¿no? Ajá. A conquistar a los judíos. Sí. Los judíos, hermano, no pusieron resistencia. Al contrario, dice que lo esperaron con los brazos abiertos, las puertas abiertas, ¿no? Y aquel entonces el sumo sacerdote Jadúa, ¿no? Dice que pusieron adornos en la ciudad esperándolo, ¿no? Y también dice cuando estuvieron frente a frente, dice, no, Alejandro descendió de su carro y cayó a los pies del sumo sacerdote. Uh-huh. ¿No? Y los oficiales se sorprendieron al ver este acto, ¿no? De que el rey Alejandro se postrara ante el sumo sacerdote. Pero y se le preguntaron por qué, ¿no? Él le contestó, yo no adoro al sumo sacerdote, respondió el rey, sino al Dios de quien es sumo sacerdote. ¿Y esto por qué? Porque dice que él había tenido un sueño en Diun, Macedonia, ¿no? Uh-huh. Que había sí. una persona semejante a él, vestido de blanco, y que le había dicho, no, que emprenda la conquista de Persia, asegurándole que triunfaría. Así es. No, y después tenía mano cuando Ptolomeo, cuando ya muere Alejandro, uh-huh, y Ptolomeo va a conquistar Jerusalén, de igual manera, dice que él lo conquista en día sábado, ¿no? Ajá. Y los judíos no hicieron nada por defenderse, ¿no? Porque era en sábado y no querían luchar en sábado. Y Ptolomeo lo que hace, hermano, es confirmar nomás, ¿no? Los privilegios dejados por Alejandro. Así es. No ataca el templo, nada, ¿no? Sigue con los mismos privilegios. Ahora, en el caso de las fechas, hermano, ahí dice, el pacto que hicieron los judíos con Roma fue en el año 161 antes de Cristo, ¿no? Un pacto que hicieron los judíos con los romanos, pero ese pacto se cumple 100 años después, uh-huh, en el año 63, ¿no? Claro. Antes de Jesucristo, ¿no? Con Juan Hircano. Ajá, con Juan Hircano. Juan Hircano, y los romanos, liberan, ¿no? a Judea en el 63. Y entonces los romanos nombran procurador Antipater, el padre de Herodes. Antipater era papá de 4 hijos. Fasael, Herodes, José y Feroras. Y una hija, Salomé. Ahora, de estos 4, 2 vienen a ser gobernadores. Fasael, gobernador de Judea, y Herodes de Galilea. Uh-huh. Pero ahora Herodes no era querido por los judíos, ¿no? No era por los porque era macabeos. edomita. Era porque era edomita, Por no, los no era. macabeos. Uh-huh. Y entonces él trata de ganarse el favor de los judíos casándose con una mujer macabea. Claro. ¿No? De nombre Mariamne, Uh-huh. que era nieta de Juan Hircano. Así es. ¿No? Y así trata de conquistar, de congraciarse, ¿no? Con los judíos, ¿no? Uh-huh. Y después ya vino la historia en la que se mata al sumo sacerdote y se convierte en rey de Judea, ¿no? Uh-huh. Es, hermano. Muy bien, hermano Rosales, gracias por su aporte. Es importante, hermanos, esos aportes que ustedes nos hacen llegar. Sin duda alguna, yo sé que el tiempo es limitante, no hemos desarrollado todo. Como decía, hay algunos datos que, sin duda alguna, en la Biblia y en la historia, ¿no? Sobre todo ahorita y en la próxima sesión que desarrollemos, hablaremos un poquito de los libros apócrifos, en qué contexto fueron escritos, cuáles fueron las situaciones que llevaron a escribir algunos libros que hoy por hoy no están considerados en el canon. Sin embargo, hermano, quisiera hacerles recordar, hermanos, Alejandro Magno es por cumplimiento de una profecía, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes del leopardo griego?
aquel Sí, que está claro. en Daniel 7:6. Muy bien, ¿no? Sí, sí. Entonces, ese leopardo tenía unas alas de águila y eso obviamente hace referencia a la rapidez con la que Alejandro Magno gobernó, conquistó muchos territorios. Además, hermanos, Alejandro Magno tuvo que, gracias a él se tiene bastantes referencias hoy por hoy acerca en cuanto a lo que es acciones bélicas, ¿no? Sin embargo, lo que nuestro hermano Rosales nos manifiesta es cierto, hermanos. El Alejandro Magno nos da grandes enseñanzas en cuanto a cómo conquistar rápidamente, pero quizás un poquito hablando de la vida personal de Alejandro, era muy licencioso en su vida, ¿no? Murió a los 33 años, muy joven, alcoholizado, era muy alcohólico, bueno, en fin, Ay, qué pero pesar. lamentablemente, ¿no? Gracias, hermano, por su participación y su aporte. Si hay alguien más que de pronto desea aportar, bienvenidos, hermanos. No, que también, hermano, que la Biblia fue traducida por los judíos que vivían en Alejandría, ¿no? Y el rey de aquel entonces dice que les pagaba un sueldo Claro, a la por la traducción, Septuaginta, ¿no? ahí es cuando, Sí, y eso es conocido por el libro de los 70, claro, esa es la porque Septuaginta de los posiblemente dice que 70. fueron 70 judíos los que transcribieron esto, ¿no? Del hebreo antiguo, que ya dice ya había quedado en un idioma ya muerto, ¿no? Ya casi nadie se hablaba, ¿no? Al griego, para que fuera estudiado incluso por los mismos griegos, ¿no? Ujú, así es, así es. Y de la Septuaginta vienen las versiones que nosotros vamos teniendo, ¿no? La Casiodoro de Reina, la Reina Valera, la Antonio Amat y así otras versiones se van desarrollándose en base a esa primera versión, ¿no? Que luego la llamaron la Vulgata Latina, otra versión que se le llamaba la Vulgata Latina, un lenguaje muy común, ¿no? Bueno, es apasionante hablar acerca del origen de la Biblia, ¿no? Sería un momento también propicio de estudiar aquí en el Centro de Investigación, Estudio de Investigación, acerca del origen de la Biblia, ¿no? Cómo es que se transcribieron los rollos de Qumran que fueron encontrados y otros descubrimientos que hoy por hoy también están siendo descubiertos. Así que, hermanos, muchas gracias por su tiempo. Yo tengo que salir de la sala, tengo un programa que dirigir, como ustedes comprenderán, así que conmigo hasta una próxima ocasión, hermanos. Gracias por su tiempo y por sus aportes. Muchas gracias. Que Dios la bendiga mucho, hermano querido. Gracias, hermano Dan. Que Dios lo bendiga. ¿Verdad? Muy agradecido con ustedes. Gracias, hermano Dan. Hasta luego. Bendiciones. Muchas gracias, hermano Dan. Agradecidos por el tema. Hermanitos, aprovecharemos este momento para encender nuestras cámaras y podamos tomar una fotografía de este día. Y nuestra hermanita Noemí nos va a ayudar para la toma de la fotografía. Sí, muchas gracias, hermano Marcelino, por encender su cámara. También está nuestra hermana Cris. A nuestro hermano